Samuel y yo fuimos amigos de la infancia hasta que conoció a Angélica y empezó a quedarse a su lado. Ese día cuando Angélica y yo caímos al mar, él nadó hacia ella sin dudarlo. Después, mientras estaba junto a mi cama del hospital, me preguntó: «Pero tú sabes nadar, ¿verdad?». Cerré los ojos sin decirle que mi pie había quedado atrapado en una red de pesca bajo el agua. Capítulo 1. Samuel, ayúdame. Sentí que las olas me jalaban lentamente hacia el océano. Samuel, ayuda. Mis gritos pidiendo ayuda se cortaban mientras las olas seguían golpeando sobre mi cabeza. Yo sabía nadar, pero algo se había enredado en mi tobillo jalándome hacia abajo. Angélica también había caído al agua. Pero había varias personas cerca de ella y su lugar era obviamente mucho menos profundo. La única persona a quien podía pedir ayuda era Samuel. «Samuel, ayúdame», grité desesperada mientras luchaba contra las olas. «Samuel», traté de gritar otra vez, «¿mi pierna está?». Pero mi voz fue ahogada por el agua y cuando salí a la superficie de nuevo todo lo que pude ver fue la espalda de Samuel. Me abandonó sin dudar. Con el último de mis fuerzas traté de gritar otra vez, pero me estaba hundiendo rápidamente. Lo último que vi antes de caer a las profundidades fue a Samuel llevando a Angélica a la orilla. Debí haberlo visto venir. Samuel había estado eligiendo a Angélica sobre mí durante mucho tiempo. Capítulo 2. Samuel y yo nos conocemos desde hace 9 años. Nuestros padres son socios de negocios y muy cercanos. Hasta terminamos en la misma universidad, aunque con carreras diferentes. Al principio nada cambió entre nosotros hasta que Angélica apareció. «Samuel, no aguanto a este profesor horrible. Estoy pensando cambiarme a tu carrera», me quejé con él cerrando mi libro de golpe. Él me miró: «Eres muy floja. Estás planeando hundir a todo nuestro departamento». Después de tantos años estaba acostumbrada a sus comentarios sarcásticos. Así era él. Al principio sus palabras me molestaban, pero con el tiempo me di cuenta de que no lo decía en serio. Una vez rompí un jarrón que mi mamá acababa de comprar. Samuel se quedó parado con los brazos cruzados haciendo comentarios burlones. «Vaya, debes tener deseos de muerte». Ya frustrada me corté accidentalmente la mano con el vidrio roto. Samuel inmediatamente me sentó en el sofá para vendarme la mano. Aunque su toque era suave, no pudo resistirse a hacer un comentario sarcástico. «¿Alguna vez usas tu cerebro para algo?». Sollozando retiré mi mano de él. «No necesito tu ayuda, está bien, solo vete a casa, Samuel. No quiero volver a verte ni escuchar tu voz». Él me miró en silencio por un momento, su expresión oscura. Luego, sin decir palabras, se levantó. Me quedé sentada haciendo pucheros, pero no pude evitar echarle un vistazo mientras limpiaba el vidrio. Verlo hacer eso me hizo sentir un poco mejor. Cuando mi mamá llegó a casa esa noche entré en pánico. Ella estaba furiosa por el jarrón, pero Samuel intervino y se echó la culpa. Como resultado lo castigaron por días. Capítulo 3. Entonces, después de escuchar sus palabras, solo dejé salir un suave «Bueno, si no quieres ir, entonces no vayas. ¿Qué tiene de bueno tu carrera? De todos modos, había dicho lo mismo en el pasado y él usualmente solo dejaba salir un resoplido sin responder. Pero hoy sorprendentemente dejó su pluma y frunció el ceño mirándome. ¿Alguna vez has pensado que cuando estás menospreciando una carrera a alguien, por ahí está estudiando día y noche por una beca, no te das cuenta de que tus palabras sin pensar también la están menospreciando a ella? Quedé sorprendida e instintivamente pregunté: ¿a quién? A Angélica. Esa fue la primera vez que escuché ese nombre de su boca. Después de eso, Angélica aparecía frecuentemente entre Samuel y yo. Según sus palabras, Angélica era fuerte y virtuosa. Aunque tenía pretendientes ricos, ella seguía siendo diligente en buscar becas, una chica de mente clara que trabajaba duro para mantenerse. Ese mediodía después de clase: «Samuel, vamos a ese lugar de comida picante en la calle este hoy». Lo esperé emocionada afuera de su salón mientras terminaba su clase. Samuel rechazó directamente: «Ve tú sola. Voy a ir con Angie». Después de conocerlo por tantos años, él siempre me había llamado por mi nombre completo, Bayelit. Lentamente guardé mi sonrisa, dudé, pero aún así dije: «Podemos ir todos juntos. Todos necesitamos comer, ¿verdad? Ella no puede comer comida picante, así que es mejor que no». De repente algo se sintió diferente. Samuel nunca se había preocupado tanto por nadie más antes.
Vamos todos juntos. Angélica apareció de la nada rompiendo la tensión incómoda. Estaba a punto de asentir, pero Samuel rápidamente la agarró de la muñeca. Porque forzarte podía notar que aunque su tono era severo estaba lleno de preocupación. Angélica sonrió suavemente y le dio palmaditas en la mano tranquilizándolo. Puedo con un poco de picante, Samuel, no te preocupes. El ceño fruncido de Samuel se suavizó mientras me miraba. Está bien, vamos. Asentí aturdida. Está bien. En ese momento sentí que ellos eran los que se conocían desde siempre y yo era la extraña. Capítulo 4. Sentados en el restaurante de comida picante, usualmente solo pedíamos el caldo picante. Pero hoy Samuel pidió una olla dividida para ella. Me senté callada a un lado mirando a los dos interactuar frente a mí. Angélica estaba ansiosa por probar algo de la comida picante, pero justo cuando extendió sus palillos Samuel la detuvo. Luego sacó una albóndiga del caldo suave para consolarla mientras ella se veía un poco desilusionada. Miré fijamente la comida ya fría frente a mí, de repente perdiendo el apetito. Tostos levanté la mirada al escuchar el sonido. Samuel le estaba sirviendo agua, su voz firme pero regañando. Te dije que no puedes comer esto. Porque intentar, vi la cara de Angélica ponerse roja por ahogarse e instintivamente agarré la jarra de agua para rellenar su vaso. Justo cuando se lo estaba entregando, Samuel levantó su mano para detenerme. Olvídalo. Lo miré confundida. Samuel agarró la bolsa de Angélica y la ayudó a levantarse mirándome brevemente. No te dije que ella no podía comer esto. No entendía por qué me estaba culpando. ¿A dónde van?, pregunté viendo a Samuel ya sosteniendo la bolsa de Angélica. La voy a llevar a otro lugar. Tú termina tu comida. Las frías palabras de Samuel quedaron en el aire mientras llevaba a Angélica hacia la puerta. La olla seguía burbujeando y me encontré mirando el asiento vacío frente a mí. ¿Le gustaría que le agregara más agua a su caldo?, preguntó el mesero sacándome de mis pensamientos. Forcé una sonrisa dolorosa y respondí, sí, por favor. Gracias. El vapor del caldo burbujeante subía al aire haciendo que mis ojos picaran un poco. Ese día eché todo lo que había pedido en el caldo picante. Y comí hasta que no pude soportar ni un bocado más. A mitad de todo, Samuel me envió un mensaje por WeChat. Lo siento, no quise desquitarme contigo. Lo miré por unos segundos antes de apagar mi teléfono sin responder. Capítulo 5. Mientras me acercaba al edificio del dormitorio. Podía ver a Samuel esperando abajo desde lejos. Apreté mis labios, pero aún así caminé hacia él. ¿Qué pasa?, pregunté. Él no se veía muy feliz. ¿Por qué no respondiste mis mensajes? Dejé salir un pequeño sin esperar que preguntara. Sonreí, lo olvidé, perdón. Él me miró pensativamente por un rato antes de preguntar, ¿qué te pasa? Nada, respondí usando el mismo tono de siempre. Samuel suspiró, no te aferres a esto. Te voy a invitar a almorzar mañana otra vez. Mientras hablaba extendió la mano para despeinar mi cabello. Sutilmente me moví y reí incómodamente. No es necesario, comí demasiado hoy. No tengo muchas ganas de comida picante estos días. Su mano se congeló en el aire. Entonces comeremos algo diferente mañana. Pateé una pequeña piedra junto a mis pies y lo miré con disculpa. Pero mañana voy a salir con mis compañeras de cuarto. ¿Qué quieres decir? Samuel me miró, su expresión difícil de leer. Sonrió con sarcasmo y dijo lentamente, es como si te estuviera rogando. Que comas conmigo, una cosa tan pequeña y... ¿Todavía estás enojada? Hizo una pausa antes de continuar. Te voy a preguntar una última vez, ¿mañana? Mañana estoy con mis compañeras de cuarto, lo interrumpí y respondí directamente. La llegada de Angélica no solo había cambiado la actitud de Samuel hacia mí, también me hizo darme cuenta de muchas cosas. Ya no sentía lo mismo por él. Samuel soltó una risa amarga. Como quieras. Ese fue nuestro primer desacuerdo. Capítulo 6. Samuel y yo permanecimos en una guerra fría durante mucho tiempo. Solo había unos pocos edificios de enseñanza y como los estudiantes de primer año teníamos muchas clases, seguía encontrándome con él en varios lugares. Y la mayoría del tiempo Angélica estaba con él. Iban a clases juntos, almorzaban juntos y hasta paseaban por la pista en las tardes. Cosas que nunca habían pasado cuando estábamos juntos.
Sí estaba un poco celosa. Ni siquiera recuerdo cuándo empecé a gustarme Samuel. Tal vez fue su lengua afilada siempre molesta, pero de alguna manera estaba ahí para ayudarme a resolver mis problemas dándome una preferencia que nadie más tenía. Pero parecía que ya no era la única excepción. Este amor sin expresar cómo era probablemente estaba condenado desde el principio. Una vez que pasaba no se detendría. Nunca pensé que Samuel un día se pondría del lado de Angélica oponiéndose a mí acusándome sin entender la situación. Mis compañeras de cuarto y yo nos inscribimos en una conferencia con el tema «Compartir experiencias» por créditos extra. Empezaba a las 7 de la mañana, una hora bastante impopular, así que no había muchos participantes, menos de 100. Mi compañera de cuarto todavía estaba en la cama, así que salí a comprar desayuno primero. Ella solo entró corriendo cuando la conferencia ya había comenzado. Varios representantes estudiantiles tomaron turnos dando discursos compartiendo sus experiencias. Vi a Samuel en la audiencia y me congelé por un momento. Era el tipo de evento al que él normalmente no asistiría. Pero la persona en el escenario pronto respondió mi pregunta no expresada. Angélica fue la primera en hablar. Mi compañera de cuarto estaba agachada mordisqueando su pan mientras Angélica continuaba calmadamente su suave discurso en el escenario. De repente hubo un fuerte golpe en el podio. Me estremecí en mi asiento y levanté la mirada. Llegaste a la universidad, pero no puedes aprender a respetar a los demás, dijo Angélica fríamente, su mirada fija en nosotras. En un instante todos los ojos se volvieron hacia nosotras. Instintivamente miré a Samuel, pero él solo me miró como si fuera una extraña. Confundida me volví hacia Angélica y tentativamente pregunté, ¿qué? ¿Comer mientras alguien más está hablando? ¿Esa es tu idea de respeto? Me volví para mirar a mi compañera de cuarto. Ella se congeló el pan medio masticado en su boca sin saber si continuar o escupirlo. Rápidamente masticó y tragó su cara poniéndose roja mientras murmuraba una disculpa, perdón, no tuve tiempo para desayunar. Angélica se burló, ¿no podías despertarte más temprano o esperar hasta después del evento para comer? Fruncí el ceño encontrando su respuesta demasiado agresiva. Me levanté encontrando su mirada, mi compañera de cuarto tiene azúcar baja en la sangre. Si no desayuna se siente mal. Angélica torció los labios, entonces, ¿por qué no comer más temprano? Solo muestra lo poco que les importa este evento. O tal vez simplemente no tienen concepto de respeto por los demás. Me quedé momentáneamente sin palabras. Samuel habló en el momento perfecto. Se paró junto a Angélica de su lado oponiéndose a mí. Su voz estaba vacía de emoción. Ella claramente está equivocada. ¿Por qué estás siendo tan dramática? Lo miré fijamente, mis manos apretadas bajo la mesa. No es obvio, nadie en la universidad va a consentir tu mal genio, dijo. Capítulo 7. En medio de la confrontación silenciosa, un sollozo suave de repente surgió. Angélica comenzó a llorar y Samuel inmediatamente se volteó a mirar. Ella inesperadamente enterró su cabeza en la mesa de la primera fila sollozando en silencio. Miré sorprendida sin entender por qué estaba llorando. ¿Era realmente por qué? Alguien comió. Los sollozos de Angélica se hicieron más fuertes, sus hombros temblando sin control. Samuel se acercó a ella consolándola suavemente con unas palabras antes de volverse hacia mí con una expresión fría, su voz cortante. Violet, cometiste un error y aún así actúas tan engreída. Así es como te criaron. Estaba totalmente incrédula. No podía creer que dijera algo así. Varias chicas cercanas fueron a consolar a Angélica, luego me miraron susurrando en acuerdo. Sí, totalmente inapropiado. Mi compañera de cuarto de repente se levantó y le gritó a Samuel, yo fui quien comió. ¿Por qué le gritas a Violet? Miré alrededor notando que el descontento de la multitud estaba creciendo. Antes de que Samuel pudiera responder, respiré profundo mirando la espalda temblorosa de Angélica. Perdón, estuvo mal de nuestra parte comer mientras hablabas. Luego, en un tono aún más calmado, agregué, pero si esto es todo lo que puedes manejar emocionalmente, no te recomendaría hablar en público en el futuro. Después de eso no miré a nadie y salí jalando a mi compañera de cuarto. Justo cuando salimos del salón, una voz familiar llamó desde atrás. Detente, Samuel nos había seguido. No estaba planeando responder, pretendiendo que no lo había escuchado, y seguí caminando. De repente agarró mi brazo y me giró. ¿Y ahora qué? Lo miré. Samuel me jaló cerca mirándome desde arriba. Esta es tu actitud al disculparte, asentí seriamente, debería arrodillarme frente a ella.
Eso te satisfaría. Samuel se congeló como si no pudiera creer que me estaba burlando de él. Aproveché el momento para liberar mi brazo. Sin otra palabra le di una mirada fría y di un paso atrás antes de alejarme. Bayelit. No me di vuelta. Su voz poco familiar me siguió. ¿Cuándo te volviste tan? Hizo una pausa por un momento buscando la palabra correcta. Tan vulgar. En sus ojos él no era como el estudiante promedio. Había recibido una educación que otros no podían acceder, vivía una vida que otros no podían soñar. Y Angélica mantenía su dignidad por encima de todo hasta el punto de lo extremo, lo cual coincidía perfectamente con sus valores. Samuel solía considerarme parte de su mundo, pero después de esta confrontación me sentí honrada de ser excluida de él. Parpadeé enfocándome en el camino adelante y me fui sin mirar atrás ni una vez. Capítulo 8. Cuando regresé al dormitorio bloqueé a Samuel en todo. El dicho, las personas que caminan por caminos diferentes no pueden hacer planes juntas, parecía apropiado. En cuanto a ese pequeño aleteo de sentimientos que una vez tuve, desapareció en el momento en que él y Angélica se unieron en el mismo frente. Una tarde después de que acababa de terminar de secar mi cabello y regresé al dormitorio, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Sin pensar contesté. Hola. No había sonido del otro lado excepto estática. Miré la pantalla otra vez, luego hablé con duda. Hola, ¿ya tuviste suficiente? Era la voz de Samuel, más ronca de lo usual. Sin ninguna emoción respondí, te equivocaste de número. Estaba a punto de colgar cuando Samuel urgentemente gritó. ¿Cuándo me vas a desbloquear? No entendí de inmediato. Desbloquear, que parecía apretar los dientes mientras decía, de la lista negra. Di un pequeño suspiro indiferente. Cuando se me dé la gana. Colgué rápido, bloqueando ese número desconocido junto con él. Capítulo 9. Por mucho tiempo pensé que Samuel y yo continuaríamos quedándonos en nuestros propios carriles sin interferir uno con el otro. Eso fue hasta que recibí una llamada de mi mamá. Bayelit, déjame preguntarte algo. ¿Qué pasa entre tú y Samuel? Su tono profesional me hizo sentir como si ella fuera la madre de Samuel, no la mía. No pasa nada. Entonces, ¿por qué él me pidió que te llamara sobre ir a la playa? La playa. Estaba completamente confundida. Ella respondió indiferentemente. Samuel y un grupo de compañeros de clase organizaron un viaje a la playa y se supone que debes ir con ellos. ¿Por qué? No entendía. Ella dio una breve explicación. Se conocen desde hace años. ¿Qué tipo de problema no pueden resolver ustedes dos? Además, tu papá tiene conexiones de negocios con su familia. Escuché en silencio, entendiendo instantáneamente el verdadero significado detrás de sus palabras. Esa última oración era el punto real. Cuando no respondí por un rato, ella esperó unos segundos y luego simplemente colgó. Por un momento no supe a quién culpar, a Samuel por actuar por su cuenta, a mi madre por ser tan directa o a mí misma por ser impotente en esta situación. Poco después recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sábado 10 de la mañana. Te estaré esperando abajo del dormitorio. Miré la pantalla, torcí mis labios en una sonrisa burlona, pero no respondí. Tampoco bloqueé el número. El sábado, cuando bajé, Samuel ya estaba ahí esperando. En el pasado usualmente era yo quien lo esperaba. Pero ahora no sentía que hubiera algo por lo cual estar feliz. Parece que alguien te obligó a venir. Me reí enojada y me detuve para mirarlo directamente. No sabes exactamente por qué. Apretó los labios, su cara oscureciéndose, pero no discutió. En la multitud inmediatamente vi a Angélica, pero solo la ignoré y pasé de largo. Había tanta gente que habían rentado un minibús para llevarnos. Capítulo 10. He sido propensa al mareo en movimiento desde que era niña. Viendo un asiento vacío al frente, me senté de inmediato. Samuel y Angélica subieron al autobús de últimos y después de mirarse dudaron antes de mirar en mi dirección. ¿Qué? Fruncí el ceño sintiéndome molesta. Angélica fue la primera en hablar. Ese asiento es mío. Pero cuando llegué aquí no vi nada marcándolo. Su tono calmado tenía un ligero toque de superioridad. Todos saben que me mareo, así que dejaron este asiento abierto para mí. Viendo que no tenía intención de moverme, Samuel se adelantó y habló suavemente. Ya. Le pedí a los demás que lo guardaran para ella. Rara vez usaba ese tono conmigo, pero esta vez era para Angélica.
Samuel, lo miré calmadamente. ¿Recuerdas que yo también me mareo muy mal en los viajes? Se congeló por un momento viéndose un poco avergonzado. Los asientos delanteros están llenos. ¿Realmente necesitas este? Samuel sabía que tan severo era mi mareo en movimiento, pero aún así eligió ponerse del lado de Angélica. Si hubiera sido alguien más habría cedido el asiento sin pensarlo dos veces, especialmente porque había sido específicamente reservado para ellos. Pero ahora que la persona en cuestión era Angélica, mi actitud cambió. Las personas alrededor nuestro empezaron a murmurar con descontento. ¿Por qué debería moverme? Vine temprano específicamente para agarrar este asiento. Exacto. Necesito jugar juegos y si me siento atrás me voy a marear y desmayar. La situación de Angélica de repente se volvió incómoda y su naturaleza orgullosa se activó. Cruzó los brazos, levantó la barbilla y miró a todos antes de encogerse de hombros indiferentemente. Está bien, simplemente no iré. Se volteó como para irse. Samuel rápidamente caminó a grandes pasos y la agarró. Al final Samuel hizo un trato con alguien en la fila delantera y Angélica finalmente se acomodó en su asiento. Mientras Samuel caminaba hacia la parte trasera del autobús, nuestros ojos se encontraron brevemente. Su mirada estaba llena de culpa. Me pregunté qué tan mareada estaba realmente Angélica después de todo este alboroto. Mientras agarraba mi bolsa y dormitaba noté que ella todavía estaba leyendo. Después, cuando pasamos por un tramo particularmente lleno de baches del camino, apenas logré evitar vomitar pellizcándome el puente de la nariz. Mientras tanto, la expresión de Angélica no cambió para nada. Fue solo entonces que me di cuenta de lo que ella realmente quería era demostrar su estatus especial y el favoritismo del grupo hacia ella. Capítulo 11. Tan pronto como salí del auto junto al mar y respiré el aire fresco, de repente quise maldecirme por ser una idiota. Todo por unas palabras de mi mamá. Ahora estaba sufriendo el tormento nauseabundo del mareo en movimiento. Además de eso, tenía que soportar los intercambios amorosos entre Samuel y Angélica. Todos estaban emocionados nadando en el mar o ocupados con una parrillada. Caminé a un lugar en la playa lejos de ellos y me senté. ¿Te sientes mejor? La voz de Samuel vino desde atrás. Su voz era tan calmada como siempre, pero por un breve momento me devolvió al Samuel del pasado. El Samuel que, a pesar de su lengua afilada, era razonable. Aunque me molestaba, estaría calladamente parado detrás de mí dándome la confianza para enfrentar cualquier cosa. No hice ningún comentario sarcástico como había hecho antes. El mareo del viaje en auto todavía no se había ido, así que solo sacudí la cabeza sin querer hablar. Samuel se sentó a mi lado, también mirando el mar frente a nosotros. ¿Por qué siempre tienes que chocar con Angélica? Me burlé, me levanté, di unos pasos atrás y lo miré desde arriba. Samuel, ¿estás bien? No puedes ver claramente. Realmente soy yo quien está buscando pelea con ella. Samuel se levantó también, frunciendo el ceño con impotencia. No puedes simplemente dejar que ella se salga con la suya. Un poco lo miré por un rato, preguntándome si una persona lógica realmente diría algo así. ¿Por qué debería? Angie trabajó duro para entrar a esta escuela. Ella es sensible. Toda mi rabia se disipó en un instante, ya que había aceptado el hecho de que él siempre se pondría del lado de Angélica sin cuestionar. Lo interrumpí calmadamente. ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? Miré una concha de cangrejo medio enterrada en la arena sin querer discutir más sobre Angélica. Samuel, no me des más sermones sobre Angélica. Puede que no me guste, pero nunca he tratado de hacer que tú tampoco te guste. Así que no me obligues a que me guste. Haz lo que quieras con ella, solo no me molestes con eso. La brisa del mar sopló arena sobre las puntas de mis pies, haciéndoles cosquillas ligeramente. Después de un largo rato, su voz vino desde atrás de mí. Entonces, ¿estás diciendo que quieres terminar conmigo como amigos? No respondí sin estar segura de cómo él definía terminar. El término parecía infantil pero sorprendentemente apropiado. Capítulo 12. Mirando las olas brillantes, entré al mar evitando a Samuel. No me aventuré muy profundo, pero las olas lentamente me empujaron más lejos sin que me diera cuenta. Tan pronto como lo noté y traté de nadar de regreso, una ola repentina del mar profundo surgió jalándome más lejos. Traté desesperadamente de nadar de regreso, pero no pude moverme ni un metro adelante. Ola tras ola vinieron estrellándose y mientras me hundía bajo la superficie me di cuenta de que mi pantorrilla izquierda estaba enredada en una red de pesca. El otro extremo de la red estaba atrapado en el coral en el fondo. Traté de mover mi pierna, pero no sirvió de nada. Entonces recordé algo y miré hacia la orilla.
Por suerte Samuel no se había ido muy lejos. Samuel, ayúdame, él inmediatamente me miró. Dejé salir un suspiro de alivio mientras lo veía caminar hacia mí. Pero al siguiente segundo la voz de Angélica sonó, Samuel, ayúdame. Samuel dudó por solo un segundo antes de nadar sin dudar hacia Angélica. El agua del mar inundó mi boca y nariz y mi conciencia comenzó a desvanecerse. Mientras me hundía bajo la superficie sabía que el chico que una vez echó la culpa por romper el jarrón ahora se había ido para siempre. Capítulo 13. Cuando desperté otra vez estaba en una cama de hospital. Mi mamá estaba sentada a mi lado y cuando me vio despertar se inclinó rápidamente hacia adelante. ¿Tienes sed? Sacudí la cabeza ligeramente sin decir palabra. Cada respiración que tomaba hacía que mis pulmones picaran y dolieran y desesperadamente quería toser. Ella se sentó de nuevo. En el aire tranquilo un sollozo suave de repente atravesó. Es mi culpa, susurró. Miré fijamente las rayas en las mangas de mi bata de hospital sin decir nada. Decir que no la culpaba sería mentira. Ella todavía estaba ocupada y a pesar de sentirse culpable por mí pronto se fue después de recibir una llamada de la compañía. Me quedé sola en el cuarto y la quietud se sentía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la puerta del cuarto se abriera otra vez. Volteé la cabeza y vi a Samuel parado en la puerta, su expresión indescifrable. No interesada en descifrar sus emociones, rápidamente me volteé. Él se acercó mirándome desde arriba. Luego dijo algo que no esperaba. No sabes nadar. Simplemente moví los párpados, luego cerré los ojos eligiendo no responder y en su lugar cambié a otro tema. Mi voz estaba ronca y áspera. Samuel, ¿recuerdas la pregunta que me hiciste en la playa? Tan pronto como hablé empecé a toser sin control. Samuel me sirvió un vaso de agua pero levanté la mano para rechazarlo y sacudí la cabeza. Por un momento se sintió como si estuviéramos de vuelta en el restaurante de comida picante, solo que con nuestros papeles invertidos. Él colocó el vaso en la mesita de noche y preguntó que me preguntaste si quería dejar de ser amigos contigo. Hizo una pausa, luego su expresión volvió a la normalidad. Lo olvidé. Porque lo mencionas te sientes incómoda, voy a llamar al doctor. Se dio vuelta para irse. Samuel, lo llamé. Elite, lo siento. Porque todos se disculpaban conmigo hoy. Cuando se dio vuelta sus ojos estaban rojos. Pensé que Angie no sabía nadar, así que instintivamente asumí que ella estaba en más peligro. Desde que Angélica apareció ya no era su instinto. Asentí y de repente pregunté, entonces, ¿te gusta ella? Si ese fuera el caso explicaría por qué ella siempre era la primera opción de Samuel. Los amigos de la infancia nunca parecen tener oportunidad contra la emoción de alguien nuevo. Se sentía como si el mar hubiera lavado todo mi resentimiento, así que pregunté calmadamente. Después de un largo silencio finalmente habló su voz ronca. No lo sé. Tomé eso como una admisión. Le gustara o no, no cambiaría lo que estaba a punto de decir. Aquí está mi respuesta a tu pregunta anterior. Tosí ligeramente y continué. Si Samuel, no vuelvas a buscarme nunca. Ya no podemos llamarnos amigos. Al escuchar esto dio un paso adelante de repente. Nos conocemos desde hace casi 10 años y, ¿quieres terminarlo por algo tan pequeño? Lo miré a los ojos viendo una emoción extraña ahí. Lentamente hablé, ¿a qué te refieres con pequeño? Estaba enredada en una red de pesca sin poder moverme y casi muero ahí. ¿A eso le llamas pequeño? En un instante sus emociones se derrumbaron. Se agachó inclinando la cabeza junto a mi cama, su voz temblando mientras decía estaba equivocado. Era la primera vez que se disculpaba y la primera vez que me llamaba Debes haber estado aterrorizada. Es toda mi culpa. Alcanzó mi mano pero suavemente lo empujé lejos. Si es tu culpa y no planeo perdonarte. Entonces, puedes irte ahora. Él levantó la mirada como a punto de decir algo cuando la puerta se abrió otra vez. No has tenido suficiente. Capítulo 14. Angélica levantó la barbilla, su mirada hacia abajo mientras se burlaba de mí. ¿No ha dicho ya Samuel que fue sin intención? Hasta se disculpó. ¿Qué más quieres de él? Incliné la cabeza, mis dedos golpeando inconscientemente el lado de la cama. Angélica, ¿quién te crees que eres para venir aquí y criticarme? No pude evitar preguntarme si mi tolerancia anterior había hecho que creyera que podía actuar tan engreída frente a cualquiera. Tú, Angélica dio un paso adelante mirándome fijamente. Samuel tenía razón, realmente no tienes modales. Samuel, quien había permanecido en silencio hasta ahora, de repente habló. Angie, deberías irte.
Me estás diciendo que me vaya, estoy defendiéndote. Angélica se veía totalmente traicionada. Tomé mi vaso de agua y tomé un sorbo para mojar mi garganta antes de responder. Solo porque Samuel te trata un poco mejor crees que eres especial, ¿no es así, Angélica? Las manos de Angélica se apretaron a sus lados, pero parecía que su orgullo no le permitiría retroceder. Hablé lenta y claramente, necesitas aferrarte a la realidad. Solo eres una estudiante que lo hace un poco mejor que el promedio ganando una beca patrocinada por una empresa. Pero ahí es hasta donde llegarás. Ignorando la rabia en su cara, continué calmadamente, y por cierto, la compañía que patrocina tu beca es de mi familia. Me aseguraré de aconsejar a los padres que crees que criaron a su hijo tan mal, es decir, mis padres, que reconsideren su cooperación con la escuela. Por supuesto, no necesitas preocuparte demasiado. Puedes siempre mantener tu pequeña imagen para que Samuel siga admirándote. Tal vez su familia pueda patrocinarte después. Violet estaba tan enojada que no le importaba su imagen, más gritando como una loca. Angélica, Samuel se levantó bloqueando mi cama. Te dije que te fueras. Angélica, tal vez realmente considerando el hecho de que la familia de Samuel podía patrocinar becas, solo me miró fríamente por un largo momento antes de voltearse e irse sin una palabra. Lo siento, Vi, no quise que viniera conmigo. Detente. Lo interrumpí. No me llames así. Cuando solía ser tan buena con él, lo llamaba por su nombre completo. No hay necesidad de tanta intimidad ahora. Realmente tiene que ser tan final. Su voz era suave. Todavía recuerdo las olas estrellándose sobre mí, envolviéndome completamente, presionando desde todas direcciones. Esa silenciosa sensación sofocante es algo que nunca olvidaré. Tosí 2 veces y suspiré. Estoy realmente cansada. Quiero descansar. Esta confrontación terminó con Samuel yéndose. No era solo una excusa para deshacerme de él, estaba genuinamente exhausta. No mucho después me quedé dormida. Capítulo 15. Al día siguiente, cuando mi mamá vino a visitarme, de repente me di cuenta de que todavía no sabía cómo regresé a la orilla. Era claro que no podía haber llegado a la orilla por mí misma. Las olas eran increíblemente fuertes en ese momento, jalando todo más profundo en el océano. Si hubiera llegado a la orilla, solo podía haber sido porque la marea se había retirado o los vientos habían cambiado de dirección. Pero ninguna de estas cosas podía haber pasado tan rápidamente. Lo que significa que alguien debe haberme salvado. Y estaba segura de que esa persona no era Samuel, ni siquiera lo consideré. Mamá, ¿quién me salvó?, pregunté. Mi mamá abrió el termo que trajo y respondió, Samuel te llevó de regreso, pero por lo que dijo parece que te encontró después de que ya habías llegado a la orilla. Asentí sin decir nada más y empecé a sorber la sopa que me entregó. Después de salir del hospital, rápidamente regresé a la escuela y retomé las clases como cualquier estudiante normal. Pero en realidad todo el incidente todavía pesaba mucho en mi mente. Un día me encontré con una compañera de clase que había estado en la playa ese día. ¿Te sientes mejor?, sonrió mientras me saludaba. Asentí, mucho mejor ahora, gracias. Después de una pausa pregunté, por cierto, ¿viste quién me sacó del agua ese día? Por supuesto, dijo, sus ojos agrandándose. Mucha gente lo vio. Fue Oscar quien te cargó. Oscar, estaba confundida. Sí, Oscar. Es bastante famoso y también es tu senior. No lo sabía, sacudí la cabeza incómoda. ¿Tienes el WeChat de Oscar? ¿Podrías enviármelo? No podía dejar que me salvara sin al menos agradecerle. Vaya, vaya. Una voz perezosa vino desde atrás interrumpiéndola. Siempre es Oscar, ¿no es así? Incluso después de 3 años las chicas todavía piden su WeChat todos los días. Me di vuelta para ver a 2 chicos parados detrás de nosotras. El más alto, usando una camiseta negra y pantalones deportivos grises sueltos, se rió mientras me miraba. Luego regañó juguetonamente al otro chico, su voz profunda y magnética, piérdete. Está bien, los dejaré solos a ustedes 2. No quiero ser el tercero. Sin siquiera darme la oportunidad de hablar, empujó a la chica lejos y se fue. Entonces, ¿me estabas buscando? De repente éramos solo nosotros 2. Asentí, mi expresión seria. Gracias, señor, por salvarme ese día. Levantó una ceja ligeramente. No fue nada.
Hizo que sonar como si sacarme del océano no fuera gran cosa. Apreté mis labios y continué: ¿tienes tiempo para almorzar hoy? Me gustaría invitarte como forma de agradecer. No, realmente tengo algunas cosas que hacer hoy. La expresión de Oscar permaneció sin cambios. Pero, ¿por qué no me agregas en WeChat? Te avisaré cuando esté libre. No percibí nada raro en su respuesta. Claro. Intercambiamos información de WeChat. ¿No te vas a quedar con él hoy?, preguntó de repente. ¿Qué? No capté su significado. Nada. No se repitió. Mirando su teléfono, aceptó mi solicitud de amistad y mencionó que tenía clase. Luego se fue. Capítulo 16. En el camino de regreso me encontré con Samuel otra vez. ¿A dónde fuiste? Pensé para mí misma. ¿Eso qué tiene que ver contigo? Pero respondí más educadamente. Solo manejando algunos asuntos personales. Incluso sus ojos bajos se veían llenos de melancolía. Esta tarde fui al restaurante de comida picante en la calle Este. Asentí indiferentemente, sintiéndome irritada mientras bloqueaba mi camino. En ese entonces te dejé atrás y me llevé a Angélica. Debes haberte sentido realmente triste sentada ahí sola, ¿verdad? Pensándolo bien, ahí es cuando las cosas entre nosotros empezaron a ir mal. Sonaba como una disculpa, pero se rehusaba a bajar la cabeza. Si tienes algo que decir, solo dilo, respondí impaciente. Pasó medio minuto y todavía no había hablado. Estaba a punto de rodearlo e irme. Violet dio un paso más cerca, mirando directo a mis ojos. No me gusta Angélica. Solo la admiro, eso es todo. Su tono era inusualmente serio. Me acostumbré a tenerte cerca y pensé que nunca te irías, así que me diste por sentada y pensaste que podías herirme cuando quisieras. Terminé su oración. Abrió la boca como para decir algo. Lo despedí con la mano. Si esta es otra disculpa, ahórratela. Ya no importa. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó con una sonrisa amarga. Lo empujé de vuelta con mi bolsa. Solo aléjate de mí. Lo rodeé y me apresuré a irme como evitando un virus. Tan pronto como regresé al dormitorio, recibí un mensaje de Oscar. Estoy libre el sábado. Escribí de vuelta rápido: yo también. Señor, deberíamos salir por la tarde o al mediodía. Vamos en la mañana. Mañana, ¿qué comeríamos en la mañana? Hice una pausa por un momento, pero respondió K. Capítulo 17. En los 9 años que he conocido a Samuel nunca lo vi meterse en una pelea. Por un lado, nadie era lo suficientemente tonto para provocarlo, y por otro lado, la noticia se había difundido desde la primaria sobre su habilidad en kickboxing. Cualquiera que tuviera el más mínimo pensamiento de retarlo rápidamente lo abandonaba. Pero Oscar era diferente. La mañana del sábado, Oscar envió un mensaje justo a tiempo. Estoy abajo. Agarré mi bolsa y bajé corriendo. Estaba vestido similar a la última vez que nos vimos, excepto que ahora usaba una gorra de béisbol negra. Su mirada me siguió mientras me acercaba y dio una ligera sonrisa. Porque la prisa, por alguna razón, su tono tenía un toque de afecto. Sacudí la cabeza rápido, tratando de descartar el extraño pensamiento. Había asumido que solo íbamos a salir a almorzar. Pero Oscar terminó llevándome todo el día, desde el distrito comercial hasta las tiendas departamentales. Después del almuerzo pensé que habíamos terminado, pero nos llevó a una tienda de té de burbujas de moda recién abierta. ¿Quieres una bebida?, bajó la ventana señalando hacia la tienda con la barbilla. Sacudí la cabeza: estoy muy llena del almuerzo. Justo cuando hablé, el altavoz de la tienda gritó: prueba nuestro nuevo té de burbujas de mochi de taro, solo aquí en la calle Este. Me sentí un poco avergonzada mientras me encontraba tentada. Oscar pareció notarlo y se rió. ¿Quieres uno? Miré el letrero mostrando el nuevo sabor de té de burbujas y en silencio admití: sí. Espera aquí, asintió y salió del auto para hacer fila. Vi su figura alta en la multitud, sintiendo un sentido momentáneo de confusión. Desde el comienzo mismo de nuestra salida, Oscar había pagado por todo: comida, diversión y ahora bebidas. No había tenido ni una sola oportunidad de pagar. Pero yo era quien lo había invitado. Cuando Oscar regresó, más de 10 minutos habían pasado. Tomé el té. Señor, podría haberlo conseguido yo misma. Asintió ligeramente, abrochando su cinturón de seguridad con una mano en el volante. Pero había tanta gente. Estaba preocupado de que no lo lograrías entre la multitud.
Acepté la explicación. No fue hasta la tarde que finalmente regresamos al campus. Mientras llegábamos al dormitorio estaba a punto de decir adiós y subir. Espera un segundo, me interrumpió. Luego se inclinó hacia mí inclinando su cabeza cerca de mi cuello. Instintivamente di un paso atrás. ¿Qué pasa? Agarró mi brazo y me jaló de vuelta ligeramente. No te muevas. Creo que hay un bicho en ti. Me congelé, los bichos siendo mi enemigo de toda la vida. Siguiendo el lema, si el enemigo no se mueve yo no me muevo, me quedé quieta dejándolo manejarlo. Él levantó el bicho de mí y justo cuando estaba a punto de relajarme una fuerte ráfaga de viento pasó junto a nosotros. Hasta sentí mi flequillo levantarse con la brisa. Di un paso atrás finalmente viendo claramente. Samuel con una expresión oscura había lanzado un puñetazo a Oscar, pero Oscar sin inmutarse lo bloqueó con una mano. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? La voz áspera de Samuel llevaba un tono amenazante. Capítulo 18. Fruncí el ceño parándome frente a Oscar y lo empujé lejos. ¿Qué te pasa? Actuó como si no me hubiera escuchado agarrando mi mano y jalándome hacia él. Mirándome intensamente dijo. Entonces estás con alguien más tan rápido, ¿no te gustaba yo? Un escalofrío subió desde las plantas de mis pies hasta la parte superior de mi cabeza dejándome aturdida. Él sabía. Él siempre lo había sabido. Desde cuando antes de conocer a Angélica él lo sabía todo el tiempo, pero descaradamente se puso del lado de Angélica abiertamente hiriéndome. Lo miré fijamente sin parpadear, mi mente completamente en blanco. Hasta que escuché una voz detrás de mí. Suéltala. Oscar dio un paso adelante, su cara sin expresión mientras empujaba la mano de Samuel hacia abajo. Samuel lo miró entrecer los ojos enfrentando su mirada, pero no soltó su agarre. Ambos claramente estaban usando fuerza, sus venas sobresaliendo en sus manos. Mi muñeca se sentía como si estuviera dislocada por la presión. Dejé salir un suave jadeo. Samuel cambió su mirada de vuelta a mí inmediatamente soltando. La falta de flujo sanguíneo hizo que mi muñeca se volviera de un tono notorio de rojo. Oscar soltó a Samuel también e inmediatamente levantó mi muñeca chasqueando la lengua. ¿Te duele? Sacudí la cabeza. Está bien. Samuel se veía nervioso. No quise. Samuel, dije fríamente, te lo ruego. Mi tono llevaba un toque de molestia e impotencia a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Deja de molestarme. Ya sea que me gustabas antes, al menos ahora puedo decirte que no me gustas. Ni un poco. La cara de Samuel se volvió ceniza, sus labios temblaron ligeramente. Medio minuto después, aturdido, murmuró entonces. ¿No te gustaba? No podía entender. ¿Por qué se veía tan desconsolado, como si él fuera quien sufría de un amor no correspondido, como si yo fuera quien sintiéndose confiada en ser querida estaba lanzando casualmente palabras hirientes? El sistema de transmisión de la escuela reproducía música suave relajante de fondo. Mi voz estaba vacía de emoción. Si no me gustas, dije. Capítulo 19. Ese día nunca dio otro paso adelante, como si las hojas caídas entre nosotros se hubieran convertido en un límite. Solo se quedó ahí mirándome con una expresión muy triste por mucho tiempo antes de alejarse en silencio. ¿Te sientes triste? Cambié mi mirada de la figura que se alejaba de Samuel a Oscar. Triste porque por su tono llevaba un toque de emoción que no pude descifrar. Me di cuenta de lo que quería decir y sacudí la cabeza ligeramente. Había perdido todos los sentimientos por Samuel desde hace mucho, desde que repetidamente se puso del lado de Angélica contra mí. No había amor ni amistad. Lo que persistía era un sentido de melancolía, no por él sino por mí misma. Sentí tristeza por enamorarme de la persona equivocada por primera vez. Oscar perezosamente tarareó en respuesta, su tono volviendo a su calma usual. Todavía tienes la mente bastante clara, niña. Incliné la cabeza ligeramente confundida y lo miré. Él levantó las cejas pero no explicó. Mirando su teléfono dijo: es tarde, deberías regresar. Sonreí educadamente. Entonces regresaré, señor. Dio un ligero asentimiento. Descansa. Buenas noches. No estaba acostumbrada a decir buenas noches a hombres, así que solo sonreí y me di vuelta para irme. Pero al siguiente segundo fui jalada de vuelta.
Oscar no me tocó directamente en su lugar, enganchó su dedo alrededor de la cadena de mi bolsa. ¿Hay algo más, señor? Su expresión era calmada. Todavía no me has dicho buenas noches. Sonreí incómoda. Bueno, entonces. Buenas noches, señor. Vete. Su voz llevaba un rastro de risa. Su voz profunda y rica era inusualmente reconfortante y sentí mi cara calentarse sin razón. De vuelta en el dormitorio me enjuagué la cara con agua fría. Pensé, tal vez es solo porque la temperatura subió otra vez hoy. Después de lavarme me acosté en la cama desplazándome por las redes sociales y la primera publicación que vi fue de Oscar. Sin título, solo una imagen. Una maceta de flores moradas vibrantes. En la sección de comentarios nuestro asesor de clase había dejado un comentario. Preguntó, ¿qué tipo de flores son estas? Oscar respondió rápidamente, mis violetas. Miré fijamente su respuesta parpadeando. Mi mirada fija en la palabra Miss. Después de un momento apagué mi teléfono y lo deslicé bajo mi almohada jalando la manta para cubrir la mitad de mi cara. El movimiento fue rápido y sin problemas. En la noche tranquila solo las estrellas vislumbraron mi confusión repentina. Capítulo 20. La tarde siguiente después de clase recibí otro mensaje de WeChat de Oscar. Usando la excusa. Ya que te invité ayer, ¿qué tal si tú me invitas hoy? Me engañó para salir a cenar. Pero al final cuando fui a pagar fue lo mismo que antes, la cuenta ya había sido pagada. De vuelta en la escuela, a propósito aceleré el paso dejando a Oscar atrás. ¿Todavía estás enojada? La voz de Oscar llamó perezosamente desde atrás. Rodé los ojos frustrada sin querer responder. Los pasos detrás de mí aceleraron hasta que estaba caminando a mi lado. ¿Qué temperamento para una niña tan pequeña? Arrastró las palabras. Todavía pretendí no escucharlo. De repente Oscar aceleró el paso inesperadamente y se detuvo justo frente a mí. No pude detenerme a tiempo y choqué directamente contra su pecho. Arriba de mí escuché una risa baja. Estaba un poco molesta y miré a Oscar. Justo cuando estaba a punto de decir algo, un grito tembloroso me interrumpió. Violet, reconocí que era la voz de Angélica, pero estaba llena de una rabia tan intensa que sonaba como un grito. Cuando me volteé a mirar, su cara estaba retorcida y todo su cuerpo estaba temblando. La forma en que nos miraba era algo que nunca había visto antes. Era mucho más aterrador de lo que Samuel había sido alguna vez, 10 veces más incluso. Se veía como si quisiera destrozarnos con una resolución de arrastrarnos a ambos con ella. Fue en ese momento que me di cuenta de cuán equivocada había estado sobre tantas cosas. Los libros que sostenía cayeron al suelo. Pero no los recogió. Angélica, alguien que valoraba sus actividades académicas, estaba dejando sus libros tirados en el piso. Aún más impactante que eso fue la razón. Detrás de su repentino cambio abrumador, Oscar. Más. Presosamente le gustaba a Oscar. Le gustaba hasta el punto de la obsesión sin límites, dispuesta a llegar a cualquier extremo por él. Antes de que pudiera reaccionar, Angélica ya había corrido adelante y me empujó con ambas manos. Tropecé hacia atrás cayendo al suelo instintivamente sosteniéndome con mis manos. Había leves trazas de sangre filtrándose por la suciedad en mi palma. Oscar solo lo miró por unos segundos antes de bajar suavemente mi mano. Sin ninguna expresión caminó hacia Angélica. Era la primera vez que lo veía verdaderamente enojado, sin gritar, solo mirándola con ojos fríos y oscuros que me hicieron temblar. ¿Quién eres tú? Su tono estaba tenso, muy lejos de su comportamiento usual. Las lágrimas rápidamente llenaron los ojos de Angélica. ¿No me recuerdas? Me congelé olvidando el dolor en mi mano. Mientras sollozaba su historia lentamente comencé a entender. Según Angélica, al comienzo del año escolar había sido acosada por un compañero de clase que no la dejaba en paz. Después de rechazarlo varias veces, él guardó rencor y un día, mientras Angélica pasaba por la cancha de baloncesto, le lanzó una pelota de baloncesto con toda su fuerza. Oscar, quien estaba en otra cancha, interceptó la pelota. ¿Cómo puedes jugar tan sucio con una chica? Desde ese momento se había enamorado del señor, que ni siquiera había hablado con ella directamente. Angélica dio un paso más cerca, rápidamente relatando todas las veces que se habían coincidentemente encontrado. Podía incluso recordar fechas específicas. Pero por la expresión de Oscar era obvio que no recordaba. Escuché un poco sacudida.
Todo este tiempo había asumido que había afecto mutuo entre ella y Samuel. Pero luego Samuel me había dicho esas cosas extrañas hace unos días. Y ahora aquí estaba Angélica confesando sus sentimientos por Oscar frente a todos. Capítulo 21. No me digas que no tienes memoria de eso, sacudió la cabeza mirando directamente a Oscar, su voz temblando. Oscar estaba completamente calmado. No tengo memoria en absoluto. Ni un poco. Angélica pareció colapsar, su pálida delicada mano extendiendo para tirar de la manga de Oscar. He hecho tanto por ti hasta... Su voz se cortó abruptamente mirándome antes de volver su mirada a Oscar. Y dices que no lo sabes, capté el cambio en su tono. Hasta que me quedé parada mirando a la chica llena de lágrimas, alguien a quien muchos admiraban como una diosa fría y distante. De repente una realización me golpeó. Angélica podría no ser tan simple como parecía. Parecía que tenía secretos ocultos más profundos. De mis interacciones con Oscar en los últimos días, él podía ser juguetón a veces, pero no era irrespetuoso hacia las mujeres. Sin embargo, Angélica era la excepción. Oscar esquivó su mano extendida y soltó una risa burlona. Que no tiene que ver conmigo todo lo que has hecho. Hiciste algo tan increíble que te conmoviste a ti misma y ahora me estás chantajeando moralmente para que responda a algo que ni siquiera sabía. Las lágrimas de Angélica cayeron incontrolablemente, sus emociones desmoronándose hasta el punto donde perdió toda compostura. Las palabras de Oscar claramente la golpearon fuerte. Escuché a chicas que pasaban calladamente simpatizando con Angélica, sus susurros claros para mis oídos. Mantuve mi cara neutral, pero por dentro me burlé 3 veces. Las personas a menudo son así. Ven una escena, la parte más superficial de la historia, y rápidamente juzgan a otros asumiendo y etiquetando con facilidad. Oscar, probablemente incómodo con ser el centro de atención, no dijo nada más. Se volteó hacia mí. Vámonos. Necesitamos cuidar tu herida. Flexioné mi mano, el dolor de la lesión empezando a sentirse entumecido. Asentí, lista para irme con él. Bailey, detente, respiré profundo y me di vuelta mirando a Angélica como se miraría a una babosa viscosa. Oscar se interpuso frente a mí bloqueando su vista. Si tienes algo que decir, solo dilo. Angélica, el cabello liso de Angélica cayó desordenado sobre su cara despeinado por el viento. Soltó una risa amarga, aunque no había humor en sus ojos. ¿Qué pasa? Miedo de que la empuje otra vez. Solo estoy aquí para decir algo. Oscar ignoró su comportamiento maníaco, permaneciendo quieto. Levanté la mano y le di palmaditas en el hombro. Señor, está bien. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Oscar se volteó para mirarme y le di un asentimiento tranquilizador. Caminando alrededor de Oscar, me paré directamente frente a Angélica. ¿Qué quieres decir? Sonrió mientras se acercaba más, inclinándose para susurrar en mi oído su voz baja. Esto es todo por tu culpa. No dejaré que lo tengas fácil. No estaba sorprendida en absoluto. Parecía que había estado esperando que dijera esas palabras, dándome la razón perfecta para contraatacar. Dejé salir una pequeña risa. Yo tampoco. No dejaré que lo tengas fácil tampoco. Capítulo 22. Después Oscar me llevó a la enfermería para tratar mi herida y tácitamente acordamos no mencionar lo que acababa de pasar. El maestro de la enfermería era un anciano enérgico, experimentado, pero con un temperamento algo peculiar. Frotó mi herida con una bola de algodón empapada en alcohol. Cuando llegó a un punto particularmente doloroso, me estremecí, mi hombro instintivamente contrayéndose. Podría ser un poco más suave. La mayoría de las chicas tienen un poco de miedo al dolor, dijo Oscar, su voz un poco apresurada. Ya estoy siendo suave. ¿Por qué no lo haces tú mismo? Está bien, lo haré. Ve a descansar, respondió Oscar rápidamente. El maestro le lanzó a Oscar una mirada de reojo como si hubiera visto todo antes, lleno de desdén. Finalmente, probablemente dándose cuenta de que desinfectar una herida no requería mucha habilidad, dejó que Oscar se hiciera cargo. Seré suave. La voz de Oscar, suave como jade, podía fácilmente encantar a cualquier chica. Volteé la cabeza evitando mirarlo y di un suave mm. La técnica de Oscar parecía ser bastante buena. Antes de darme cuenta, la medicina había sido aplicada y no sentí ningún dolor. El maestro, como si contuviera su frustración, nos despidió con un ceño fruncido. Una vez que terminen, salgan. La enfermería no es un lugar para parejas que muestren su afecto.
Vaya, este anciano es moderno, sabe mucho. Oscar no me dio oportunidad de negarlo, asintió a las palabras del maestro y me llevó afuera. Cuando regreses trata de no mojarla ahí. Realmente lo sé, esta es la 7ª vez que me lo dices, me quejé antes de darme cuenta de cómo lo acababa de llamar. Mi cara se puso rígida mientras me volteaba para mirarlo. Perfecto, sonrió ligeramente, sigue llamándome así de ahora en adelante. Mientras hablaba ligeramente despeinó mi cabello. Podía escuchar los latidos de mi corazón haciéndose más fuertes, como si un ciervo asustado estuviera atrapado dentro de mi pecho. Capítulo 23. Esa noche, con la ayuda de mis compañeras de cuarto, logré terminar de lavarme. Mientras me sentaba frente al espejo limpiándome la cara, inconscientemente empecé a pensar en Oscar otra vez. Cuando salí de mis pensamientos y me miré en el reflejo, me di cuenta de que estaba sonriendo sin siquiera notarlo. Pero el buen humor no duró mucho. Mi teléfono sonó, era ese número familiar sin marcar. Considerando que Samuel había llamado previamente a mi mamá directamente, dudé por un momento antes de contestar. Escuché que tuviste una pequeña discusión con Angélica hoy. Dejé salir un sarcástico, ¿Vas a defenderla otra vez y forzarme a disculparme? Hubo silencio del otro lado por unos segundos antes de que respondiera, no. Escuché que te empujaron. Te lastimaste por una vez, reaccioné genuinamente sorprendida. Se sentía como si justo ayer Samuel estaba fríamente exigiendo que me disculpara con Angélica. Ahora su actitud había cambiado completamente. Pero aparte de eso no sentí otras emociones. Estaba a punto de colgar cuando un pensamiento de repente cruzó mi mente. Samuel. ¿Qué vi? Ignorando la forma en que me dirigió, pregunté. Angélica tiene algún tipo de secreto que no quiere que nadie sepa. Samuel inusualmente cayó en silencio por mucho tiempo antes de negar, no. Su negación carecía de credibilidad. La respuesta que estaba buscando ya estaba clara en el silencio antes de que hablara. Capítulo 24. En los primeros días estaba completamente sin pistas. La pista vino de una conversación que escuché en mi camino a la cafetería al mediodía. Simplemente no entiendo. ¿Cómo es que Angélica obtiene la beca pero yo no? Tal vez porque sus calificaciones son mejores que las tuyas. ¿Qué chiste? Fui a la misma preparatoria que ella y sus calificaciones eran promedio. Todavía lucha con preguntas difíciles en clase sin poder responderlas. Entonces preguntémosle después sobre su rango del semestre pasado. A ver si está adelante de ti. Me congelé en el lugar, mi mente girando con una explicación que parecía improbable pero extrañamente razonable. Fraude académico. Después de algunas investigaciones finalmente conseguí las calificaciones de Angélica. El rango y las puntuaciones coincidían, pero había un problema evidente con sus calificaciones. Tenía una puntuación extremadamente alta en una de sus materias principales, la más alta de todo el grado. Una vez que vi su examen todo se volvió claro. Pero me encontré dudando. ¿Debería realmente exponerla con este examen? Recordé haberla visto una tarde en la puerta de la escuela. Su abuela le entregó un montón de viejos billetes gastados diciéndole que no fuera demasiado frugal y que comiera bien. Angélica empujó el dinero de vuelta diciéndole a su abuela que lo usara para medicina y que no comprara baratas, diciendo que tenía una beca. Mientras todavía estaba dudando, Angélica hizo su movimiento. ¿Pueden explicar ustedes dos qué está pasando aquí? Dos reportes teóricos idénticos fueron golpeados frente a mí y me congelé. Por el rabillo del ojo vi una figura parada en la puerta. Angélica estaba sorbiendo leche por un popote. Parpadeando inocentemente hacia mí. Hace un tiempo mi compañera de cuarto y yo nos habíamos inscrito en una competencia a nivel ciudad, pero estábamos en equipos diferentes. Coincidentemente ambas teníamos el mismo rol en nuestros respectivos equipos, escribir reportes de investigación. Nunca esperé que se aliara con Angélica para acusarme falsamente. Lo que dolió más fue que cuando abrí mi documento el historial de edición había desaparecido, claramente manipulado. Nunca oculté la contraseña de mi computadora de mis compañeras de cuarto, nunca imaginando que llegaría tan lejos. Angélica no eligió simplemente borrar el documento, en su lugar quería etiquetarme como una plagiaria. Su objetivo era humillarme públicamente. No tenía defensa, solo encontrando toda la situación risible. La lástima que sentí por Angélica hace unos días ahora parecía completamente ridícula.
Justo cuando el estancamiento se arrastraba, Oscar inesperadamente apareció. Violet no hizo trampa. Todos los ojos se volvieron hacia él. Oscar sacó una imagen en su teléfono y la colocó en la mesa, una imagen de mí de perfil. Hice una pausa, luego inmediatamente supe a qué se refería haciendo zoom en una esquina. Ese día estaba en la biblioteca terminando el reporte cuando Oscar me envió un mensaje preguntando dónde estaba. Un poco después entró con una taza de té de burbujas y la colocó frente a mí. Era el nuevo sabor que habíamos comprado la última vez. En silencio le agradecí mientras mordía el popote sintiendo una mezcla de emociones. Debe haber esperado en fila por bastante tiempo otra vez. La foto fue tomada entonces y coincidentemente la mitad de mi pantalla de computadora fue capturada en el fondo. La marca de tiempo de la foto era anterior al tiempo de envío de mi compañera de cuarto. Así la suciedad lanzada a mí fue limpiada. Todavía albergando otros agravios, noté que la oficina del decano del departamento de Angélica estaba justo cerca. Le agradecí a Oscar brevemente antes de dirigirme directamente hacia Angélica. Ella palideció después de ver la participación de Oscar. Agarré su muñeca y empecé a arrastrarla hacia la oficina del decano. ¿Qué estás haciendo?, me miró fijamente retorciendo su muñeca para liberarse. Suéltame, sostuve mi agarre volteándome hacia ella con una sonrisa. Reportes plagiados, fraude académico. Angélica, ¿hay algo que no puedas hacer?, perdió instantáneamente toda su fuerza, su cara poniéndose blanca mientras la arrastraba. Ella no era tonta, sabía que no la expondría a menos que tuviera evidencia irrefutable. Lo que me tomó por sorpresa fue que Samuel también estaba involucrado. Ella y el profesor de su carrera habían llegado a algún tipo de acuerdo permitiéndole asegurar el lugar de la beca. Su historia era notablemente consistente. El trato involucraba compartir un tercio del dinero de la beca con el profesor. Pero, ¿cómo podría un profesor universitario arriesgar su carrera por unos cientos de dólares después de que la historia salió? Rumores se difundieron de que este profesor siempre había tenido un hábito de tocar a estudiantes mujeres inapropiadamente y los incentivos de Angélica podrían no haber estado limitados solo a dinero. Solo sacudí la cabeza cuando lo escuché. No había interactuado con ese profesor, así que me abstuve de hacer juicios. Capítulo 25. En segundo año, Angélica y Samuel se volvieron cada vez más cercanos. Esta vez la beca corporativa fue financiada por la compañía del padre de Samuel. Samuel le dio al profesor una suma de dinero diciéndole que el lugar ya estaba reservado para Angélica y que todo lo que necesitaba hacer era subir sus puntuaciones como había hecho antes. Angélica, siendo Angélica, podría simplemente haber tomado el dinero de Samuel directamente, pero insistió en pasar por la ruta de la beca. Quería tanto el dinero como el reconocimiento. Cuando todo salió a la luz, el profesor fue despedido. La escuela eligió no involucrar a la policía y, considerando la situación familiar de Angélica, no fue expulsada, solo se le dio una acción disciplinaria. Esta vez no me contuve. Perseguí a Angélica y exigí que devolviera todo el dinero de las becas pasadas. La única razón por la que no llamé a la policía fue porque sabía que si iba a la cárcel su abuela se quedaría sin nadie para cuidarla. Pensando en lo que dijo antes, no pude evitar reírme de frustración. Lo que había dejado sin decir a Oscar debe haber sido sobre todo esto. Su compañera de cuarto me dijo que Angélica siempre tenía una nota llamativa pegada en su escritorio. Vuélvete mejor para que el Menout. Hizo trampa para obtener la beca como gastos de vida, pero en su narrativa todo era por Oscar. Mientras salía de la oficina le dije una última cosa. No arrastres a Oscar a tus asuntos sucios. En cuanto a Samuel, la escuela no solo le dio una acción disciplinaria, sino que también contactó a su padre para devolver la donación de la beca. Hasta declararon que nunca aceptarían más donaciones de él en el futuro. El padre de Samuel estaba furioso cuando se enteró. Ordenó a Samuel transferirse a una escuela extranjera y canceló las acciones que había planeado darle al graduarse. El día antes de que Samuel se fuera, apareció afuera de mi dormitorio. No quería verlo. Desde que me enteré de lo que había hecho, sentí que nunca realmente lo conocí. Lo miré antes de pasar sin pensarlo 2 veces. Mi repulsión alcanzó su punto máximo instantáneamente. No te dije que no me llamaras así por una vez. No estaba enojado. Hasta sonrió extrañamente. No te enojes.
Es la última vez de todos modos. No te molestaré por los próximos años. Me froté las sienes. Entonces, ¿qué quieres? Solo quería explicar algo. Su tono era calmado, casi suave. Ayudé a Angélica, pero no porque me guste. No es que le creyera, pero ya no importaba. Aún así guardé mis pensamientos para mí. Ella me dijo que si la ayudaba a conseguir la beca encontraría un novio y personalmente te explicaría que realmente no había nada entre nosotros. ¿Qué tipo de razón es esa? Era esto de alguna manera mi culpa, Samuel, siquiera ¿crees lo que estás diciendo? Me miró, sus ojos tercos pero sinceros. Ella me prometió que me perdonarías. No podía decir si realmente era tan despistado sobre las relaciones o solo estaba poniendo excusas. Pero decidí seguirle la corriente. ¿Te mintió? La cara de Samuel se oscureció y forzó una sonrisa. Mi teléfono vibró. Lo tomé y encendí la pantalla. Oscar, sobre esa comida que te invité la última vez, ¿no crees que es tu turno de volver el favor? Me reí. La misma excusa y tenía el descaro de usarla tan abiertamente una y otra vez. ¿Te gusta, Oscar? Ahora guardé mi sonrisa y guardé mi teléfono mirando a Samuel. No es asunto tuyo. Pensé que iba a sacar viejas discusiones y cuestionarme sobre por qué me había mudado tan rápido. Pero solo bajó la mirada en silencio. Después de una larga pausa me miró y sonrió, una sonrisa genuina sin pretensión. He escuchado de amigos que parece ser un buen tipo. Estaba un poco sorprendida. Dejó salir un profundo suspiro como renunciando a algo. Deberías considerarlo. Miré a Samuel. Su boca se curvó, pero la emoción en sus ojos era toda tristeza. No pensé demasiado en eso y por primera vez en mucho tiempo respondí seriamente a algo que dijo. Está bien, dije. Capítulo 26. Han pasado 2 meses desde el incidente de fraude de calificaciones de Angélica. Esta ciudad parece saltarse el otoño por completo y saltar directo al invierno. No mucho después del incidente, Angélica voluntariamente dejó la escuela. Entendió que una vez que su imagen colapsara nadie la sostendría más. En lugar de ser despreciada por otros era mejor irse primero. No fue hasta el atardecer que terminé todo y regresé al salón a buscar mis libros. Abrí la puerta para encontrar solo a Oscar sentado solo jugando en su teléfono en el salón vacío. Escuchó el ruido y levantó la mirada. ¿Regresaste? ¿Por qué todavía estás aquí? Caminé lentamente. Asintió hacia una pila de libros en el escritorio. Estaba vigilando tus libros. No podrías simplemente haberme enviado un mensaje, no podría simplemente haberlos dejado en mi dormitorio, pero no lo expuse asintiendo como si tuviera sentido. Cierto, muy razonable. Bueno, para agradecerte, ¿qué tal si te invito a...? Espera. Levantó la mano y me señaló. No me invites una comida, elige algo más. Hice una pausa levantando la mirada de mis libros. ¿Qué tal aceptar dejarme cortejarte? Levantó una ceja hablando con honestidad directa. El sol poniente se derramó sobre los libros junto a mi mano y en el frío día de invierno sentí una calidez rara. Me di vuelta y continué empacando mis libros. El único sonido en el aire era el débil roce de páginas. Eso funciona, casualmente respondí. Unos segundos después escuché una suave risa detrás de mí. Desde ese día Oscar se había filtrado en mi vida en todas partes. La compañera de cuarto de Angélica, quien la había apoyado, había sabiamente se mudado dejando solo a 3 de nosotras en el dormitorio ahora. Ambas compañeras de cuarto me estaban urgiendo a aceptar a Oscar ya. Estaba pensando lo mismo. Me puse una minifalda de invierno, me deslicé en un largo abrigo color crema y hasta me maquillé antes de salir rebotando para encontrarme con él afuera de su edificio de enseñanza. En el momento en que salí por la puerta no pude evitar temblar. Para cuando luché mi camino al lugar de encuentro mis piernas ya se habían entumecido. Ya me había maldecido a mí misma 1000 veces por ser una idiota. De todas las cosas para imitar, ¿por qué copiar a las heroínas de dramas coreanos que no usan pantalones en invierno? Apenas había recuperado algo de sensación cuando la campana de la escuela sonó. Entre la multitud bulliciosa rápidamente vi a Oscar. Vio. Él me notó instantáneamente también. Pero mi alegre saludo fue interrumpido por la mirada fría y severa en sus ojos. ¿Quién te dijo que te vistieras así?
¿Por qué suenas como mi papá? Sin otra palabra tomó mi mano y me llevó contra la multitud a un salón cerrando tanto la puerta delantera como la trasera. Pensé que estaba enojado por mi atuendo revelador e hice pucheros en protesta. Pero en el siguiente momento Oscar me tenía sentada en un escritorio envuelta en su chamarra negra acolchada cubriendo cuidadosamente mis piernas. Todo el tiempo no tocó mis piernas ni una vez. ¿Qué tipo de clima es este y te atreves a usar falda? El regaño de Oscar era suave, casi murmurado. Después de un rato finalmente recuperé sensación en mis piernas y juguetonamente lo toqué con la punta de mi zapato. No se ve bien, pestañeé inclinando la cabeza para mirarlo. Se ve bien. Podía ver claramente un cambio en su expresión. ¿Te gusta? Me gusta. Asentí. Creo que tú también te ves bien y me gustas. Oscar se congeló por un momento, luego se inclinó hacia adelante, sus manos en el borde del escritorio mirando directo a mis ojos. Es de la forma que creo que es. Mi cara se enrojeció ligeramente, pero reuní mi coraje y encontré su mirada. Sí. Luego torpemente levanté mis manos, sostuve su cara y di a su mejilla un beso ligero. La voz de Oscar era baja. Eso es todo. Antes de que terminara de hablar firmemente inclinó mi barbilla hacia arriba. Oscar se inclinó. La cálida luz del sol reflejada en la nieve picando mis ojos medio entrecerrados. Fue mi primer beso.